Neurosaludos. Vamos a empezar este vídeo con un ejercicio. Con una prueba, a ver qué tal estamos. Quiero que penséis en vuestros seres queridos humanos, ¿de acuerdo? En este caso no sirven mascotas o plantas. Que penséis, pues en las personas que apreciáis, si apreciáis a alguna. Y cuando penséis en estas personas, la pregunta es, ¿cómo las reconocéis? ¿No? ¿Cómo sabéis que esa persona es la persona que valoráis? Y esto es una pregunta que parece una chorrada. Escribir en los comentarios cómo lo hacéis, porque claro, el punto es el siguiente. Muchos me diréis, pues oye, yo reconozco a la gente, le miro la cara. La mayor parte de la población con esto se apaña, pero es que resulta que hay gente que aunque les mire a la cara a las personas, no ve los rostros. Y de esto es de lo que hoy voy a hablar en Neurocosas. Soy Pablo Barrecheguren, neurocientífico, y prepararos que hoy, el vídeo de hoy, como siempre, bueno. Atiende. Voy a leer una cosica. El Dr. P era un músico distinguido. Había sido famoso como cantante y luego había pasado a ser profesor de la escuela de música local. Fue en ella, en relación con sus alumnos, donde empezaron a producirse ciertos extraños problemas. A veces un estudiante se presentaba al Dr. P y el Dr. P no lo reconocía, o mejor dicho, no identificaba su cara. En cuanto el estudiante hablaba, lo reconocía por la voz. Estos incidentes se multiplicaron, provocando situaciones embarazosas, perplejidad y miedo, y a veces situaciones cómicas. Esto es el inicio del primer capítulo del libro El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, de Oliver Sacks. Si os interesa, hay una reseña de él en el canal, pero pues básicamente es un libro de neurociencia donde habla sobre todo de casos clínicos. Y aquí Oliver nos habla de un caso de un paciente que tuvo, que entre otras cosas, sobre todo destacaba que tenía mucha dificultad, llegando, prácticamente total incapacidad de reconocer rostros de las personas. Después de ver este vídeo, si os vais y leéis el libro, o al menos leéis este capítulo, como sois gente lista y atenta, por eso estáis suscritos y con las notificaciones activadas de este canal, os daréis cuenta de algo muy llamativo. Y es que este libro, que está, aunque es muy interesante, está algo desactualizado porque es de 1985, no menciona la palabra prosopagnosia, que es la dificultad que puede llegar a ser incapacidad total de reconocer rostros. Y que es precisamente el tema principal del capítulo. Y de lo que vamos a hablar hoy. Todo está muy bien hilado aquí. Un poquito de historia. El término prosopagnosia se acuña en 1947, así que es anterior al libro de Oliver Sacks, y de hecho se pueden encontrar incluso casos documentados más antiguos en torno a mediados del siglo XIX. Pero ¿qué es exactamente la prosopagnosia? Vamos ahí al detalle. La prosopagnosia es un tipo de agnosia. Las agnosias son situaciones o cuadros en los cuales hay una incapacidad total o parcial de procesar una información sensorial. Por ejemplo, imaginaros que una información sensorial fuera una carta que se hubieran escrito, la agnosia sería que aunque tú recibes la carta eres incapaz de interpretar lo que pone en la carta, en el texto. Hay distintos tipos de agnosias según los tipos de información sensorial. En este caso es una forma de agnosia visual, es decir, afecta a la información visual, en concreto a la información visual que compone los rostros, ya que estas personas tienen desde incapacidad a dificultad total de ver los rostros humanos. Esto supone que pueden llegar a tener muchísimas dificultades en reconocer a la gente, pero es que no solo a gente que conozcan por primera vez, sino a conocidos, incluso puede haber dificultades con su propio rostro. Y un punto muy importante
es que la prosopagnosia no tiene nada que ver con el sistema visual. Es decir, su sistema visual, esto es una característica muy importante, funciona perfectamente. Es un tema de procesamiento de la información visual. Por eso es una neurocosa, porque tiene que ver con el procesamiento cerebral de la información visual. Y saber qué exactamente les ocurre a estas personas, qué es lo que está fallando en el procesamiento visual, es algo bastante complicado, ya que pueden estar ocurriendo varias cosas que se están mirando. Claro, porque para identificar una cara tiene que ocurrir dos cosas. En primer lugar, tú tienes que ser capaz de identificar, digamos, la temática cara del resto de elementos que estás viendo. Es decir, imaginaros que estáis viendo una foto. Lo primero que tienes que ser capaz es de, en toda la cosa que estás viendo en esa foto, identificar si hay un rostro humano, ¿no? Identificar la cara. Y luego tienes que ser capaz de componer y montar esa cara de una manera suficientemente adecuada como para poder identificar esa cara, ¿no? Como para, no solo tienes que identificar si en la imagen que estás viendo hay una cara, tienes que identificar la estructura general de una cara, que es algo diferente, yo que sé, a una silla o distinguir árboles, ¿no? Tienes que decir, vale, ahí hay una cara y luego tienes que ser capaz de, vale, ahí en esa cara, ¿qué cara es? Hay que componer esa cara. Y, por ejemplo, uno de los temas que es bastante discutido es que quizás, en parte, entre otras cosas, puede haber un problema de componer exactamente la cara. Total, que todo esto es una neurocosa bastante complicada, que se complica aún más porque hay distintos grados de prosopagnosia, es decir, las personas no están igualmente afectadas. Como hemos dicho, hay personas que pueden tener cierta dificultad en reconocer rostros, mientras que hay otras que tienen completa incapacidad. Ahora más adelante os hablaré de cifras, pero es que además se complica porque hay distintos tipos de prosopagnosia y una de las maneras más comunes de clasificarlas es según su origen, siendo uno de los dos tipos la prosopagnosia adquirida. La prosopagnosia adquirida son casos muy poco frecuentes, es verdad que hay un matiz que luego os comentaré, pero en reglas generales son casos, vamos a asumir, porque es lo que dice toda la información, que son casos muy infrecuentes y que se deben por una lesión. Es decir, tenemos una persona que no tenía ningún problema reconociendo rostros, tiene una forma de lesión cerebral y como consecuencia de esa lesión desarrolla prosopagnosia. Estos casos, aunque muy infrecuentes, han sido muy interesantes porque han ayudado a ver y a identificar redes neuronales, partes del cerebro, que están especialmente involucradas en procesar imágenes, ¿no? En identificar no ya imágenes, sino rostros de todo el procesamiento de imágenes, que partes del cerebro pues están para reconocer rostros. Y esto es muy interesante porque que tengamos partes del cerebro que son muy específicas, dedicadas específicamente para reconocer rostros, esto por un lado explica por qué tenemos tanta facilidad. O sea, hay gente, es que llegamos a ver rostros donde no los hay, ¿no? Hay gente que incluso en manchas de humedad te ve caras y en verdad no hay una cara ahí. Y, o sea, eso por un lado explica que seamos, yo qué sé, o incluso en las nubes, dices, mira, esa nube tiene cara de tal, o ves caras en formas que no hay una cara realmente. Somos como muy sensibles a eso. Y otro tema muy interesante es que esto tiene una cierta implicación evolutiva, porque el hecho de que hayamos evolutivamente desarrollado unas partes del cerebro específicas para esto, pues sugiere que evolutivamente esto ha sido importante, ¿no? Sugiere que en nuestros antepasados había una época, pues que claro, tú estás ahí en la selva, bueno, en el medio natural, donde sea, y era muy relevante, de repente, en medio de toda la maleza, en medio de toda esa información visual, veías algo y era muy importante ser capaz de distinguir muy rápidamente si era alguien de tu especie o no, ¿no? Si era un depredador o era alguien de tu especie. Así que, por ahí muy interesante. Y antes de pasar al siguiente tipo de prosopagnosia, me gustaría aclarar un poco por qué he mencionado el tema este de que, aunque se dice en la biografía científica que son muy frecuentes, quizás no lo son tantos. ¿Por qué he dicho esto? A ver, he dicho que son a priori
la prosopagnosia adquirida es rara porque, bueno, pues los papers científicos de los últimos años lo detallan y lo mencionan en esos términos, en plan de la prosopagnosia adquirida es rara, es muy infrecuente. Pero hay un matiz que yo he hilado documentando que me ha parecido interesante. Y es que, claro, cuando hablan de la prosopagnosia adquirida, hablan de la que se produce por daño cerebral, unas lesiones clásicas, ¿no? Como pueden ser traumatismos, plan golpes en la cabeza, todas estas cosas, o infartos cerebrales y todo este tipo de lesiones. Vale, esto es una gran fuente de lesiones cerebrales. Pero aquí que nos gusta ir a la chicha, al detalle, a sacar nota. Falta algo aquí de procesos de daño cerebral que no estamos hablando. Y es que, más allá de casos raros de daño cerebral, como por ejemplo enfermedades priónicas o la neurosífilis, me río, pero, o sea, un día os tengo que hablar de la neurosífilis. Esto ha quedado un poco raro, pero bueno. Aquí no estoy hablando de una de las fuentes más importantes de deterioro del tejido neuronal, que son las enfermedades neurodegenerativas. El tema es que, documentándome para este vídeo, he leído un artículo muy reciente un artículo del 2024, donde exploraban la relación entre los procesos neurodegenerativos, por ejemplo, de demencias y todas estas cosas, y la prosopagnosia adquirida, encontrando que había pues como una cierta tendencia en los procesos neurodegenerativos a que apareciera en algunos casos prosopagnosia adquirida. Es un tema muy complicado, del cual hay muy poca información y obviamente se está investigando. Os dejo abajo en la descripción tendréis siempre la biografía que he hecho para los vídeos, también los links a mis libros. Pero lo menciono porque por eso digo que, bueno, vale, a priori es algo muy raro. Pero es verdad que si a lo mejor... Es que las enfermedades neurodegenerativas, enfermedades tipo demencias y estas, son muy frecuentes, entre comillas, y van a la alza. Con lo cual, si resultara que hay una cierta conexión entre prosopagnosia adquirida y demencias, pues entonces seguramente sea mucho más frecuente. Lo que pasa que estaría muy concentrado en ciertos tipos de población, ¿no? La prosopagnosia adquirida de origen de demencias. Pero vamos, es un tema que se está explorando. Pero bueno, he querido hilar fino y puntualizar. Vamos a la siguiente forma de prosopagnosia. De todos modos, la gran mayoría de los casos diagnosticados con prosopagnosia tienen el segundo tipo de prosopagnosia, la prosopagnosia del desarrollo. Y aquí además es interesante porque sí que tenemos cifras, ya que la gran mayoría de los estudios estiman que en torno al 2-3% de la población tiene prosopagnosia del desarrollo con algún grado. Y es interesante que este tipo de prosopagnosia parece afectar a la capacidad de las personas en distinguir rostros unos de otros. Es decir, que volviendo a la idea que habíamos planteado antes de la fotografía, no es que a estas personas en una imagen les cueste distinguir dónde hay un rostro, sino una vez visto que ahí hay un rostro, lo que les cuesta es distinguir qué rostro es. Pero vamos al meollo de la cuestión, al tema que además a mí personalmente me parece mucho más interesante, que es la neurobiología del desarrollo. Es un temazo. ¿Por qué? Porque claro, que sea prosopagnosia del desarrollo implica que lo que ocurre es que durante la formación del cerebro de estas personas, pues les sale así, el cerebro sale así con prosopagnosia. Por cierto, como dato bueno para mencionar en las comidas familiares, es que el proceso de neurodesarrollo es, en los humanos, larguísimo. Vamos, nos cuesta un montón tener bien amueblada la cabeza. Es verdad que los procesos de neurodesarrollo, es decir, los procesos de formación del cerebro, son mucho más intensos durante nuestra infancia y adolescencia. Pero aún así es un proceso que sigue relativamente activo, ¿vale? El cerebro no se ha acabado de montar, por lo menos
más o menos en torno, por decir un número, en torno a los 25 años, 23, 24, 25. Y de hecho, en el caso concreto de la capacidad de reconocer rostros, es muy interesante porque se ha visto que nuestra capacidad de reconocer rostros no es constante. Es decir, durante nuestro neurodesarrollo es una capacidad que vamos adquiriendo y de hecho mejora muchísimo y muy rápidamente durante la infancia y adolescencia, pero aún así no acaba de llegar a ese punto máximo, digamos, ¿no? A ese momento donde ya está estable esa capacidad. Hasta algunas investigaciones dicen en torno a los 30 años, ¿vale? O sea, 20 y muchos 30, con lo cual esto nos dice que, bueno, pues que los procesos de neurodesarrollo en algunas capacidades, en este caso reconocer y distinguir rostros, pues es un tema que hay mucha neurobiología. En fin, que el cerebro tarda décadas en estar ahí bien montado, pues, bueno, más o menos. El cerebro va a su ritmo, va a su ritmo. Y es un tema muy interesante este de la prosopagnosia del desarrollo, porque claro, a primera vista uno pensaría que en las personas con prosopagnosia del desarrollo tienen que estar afectadas, tienen que estar alteradas de alguna manera las mismas redes neuronales que están afectadas en los casos de prosopagnosia adquirida. Sin embargo, esto no está muy claro. ¿Vale? Hay algunos estudios que sí que encuentran que en las personas con prosopagnosia del desarrollo pues están, al menos en parte, algunas de las redes que están afectadas en la prosopagnosia adquirida, ¿no? Como que tendrían esa red neuronal en común, pero otros estudios no lo ven nada claro, no encuentran esto. Con lo cual es un tema complicado, es bajo estudio. De hecho, hay autores que postulan directamente que la prosopagnosia del desarrollo no sería como una categoría de algo anómalo, ¿no? Sino simplemente sería una manifestación más de la neurodiversidad, ¿no? En plan de, mira, pues igual que hay gente más alta o más baja, pues hay personas que tienen mayor o menor capacidad de distinguir entre sí rostros y bueno, pues ya está. Las personas que clasificamos con prosopagnosia del desarrollo simplemente tienen una capacidad menor de lo habitual, pero no hay nada inusual en sus cerebros, ¿no? Sería un poco el punto de vista de algunos investigadores. Es verdad, en mi opinión, que esta idea encaja con una realidad y es el hecho de que en un extremo tendríamos las personas con prosopagnosia del desarrollo, que tienen baja o prácticamente inexistente capacidad de distinguir rostros entre sí, pero por otro lado hay personas que tienen muchísima capacidad, muy por encima de lo normal. Son personas que se llaman hiperreconocedoras. Aquí no tenemos cifras de exactamente cuánta gente, ¿no? Cuánta población es hiperreconocedora, pero sí que está documentada. Personas así, ¿no? Entonces tendrías como por los dos lados de la variabilidad, por arriba y por abajo, distintos niveles de capacidad de reconocer rostros, ¿no? Esto, en mi opinión, pues encajaría un poquito en esta idea de que a lo mejor la prosopagnosia, pues bueno, es simplemente una manifestación un poquito de la neurodiversidad más que otra cosa, ¿no? Igual que, pues, volviendo a lo mismo, igual que gente más alta o más baja. Por cierto, ya que has llegado hasta aquí, gracias, aunque da vídeo, comenta en los comentarios cómo es tu capacidad de percibir rostros, en plan de, Buah, pues es que no reconozco a nadie, o sí, o mira, soy buenísimo con las caras y todas estas cosas. Yo creo que eso sería interesante porque así en los comentarios tendremos como un reflejo un poquito de las distintas capacidades, ¿no? De la neurodiversidad que hay. Me parece algo interesante. En mi caso, es verdad que mi cerebro es peculiar, esto está documentado, quizás algún día hablaré de eso, pero en el tema de capacidad de reconocer rostros no noto, al menos de mi experiencia, a lo mejor si me hicieras test saldría algo, ¿no? Test específicos de eso, pero no noto nada ni para arriba ni para abajo. Pero bueno, ya me contáis qué tal. Sigo. ¿Por qué estoy? Tema importante. ¿Por qué estoy haciendo tanto énfasis en el neurodesarrollo?
A ver, yo una cosa con estos vídeos, y con estos vídeos que son bueno, son largos. Oye, es un formato que a mí me gusta, espero que a vosotros también. Porque mi idea no es solo transmitiros como conocimientos en bruto, ¿no? Sino también sacar temas que dan a la reflexión, ¿no? A mí me queden para masticar ahí las ideas. Y una idea muy interesante desde mi punto de vista en neurobiología es toda esta idea de neurodesarrollo y neurodiversidad, ¿vale? Y aquí tengo que mencionar un paper, un paper, bueno, abajo tendréis todos citados y todo y tal, pero uno que documentando para este vídeo me ha encantado. Mira, os leo el título. What is a... Bueno, espera. What is developmental about developmental prosopagnosia? Ojo, traduzco. Esto es del 2024, fresquísimo este paper. ¿Qué hay de desarrollo en la prosopagnosia del desarrollo? Este paper, manjar. Buah, me ha encantado. Es verdad que es un artículo científico académico, ¿vale? No es un texto divulgativo, pero bueno. O sea, me ha gustado muchísimo. A mí este artículo me ha gustado mucho porque es un artículo que va a las bases y va a revisarlas. Esto es algo muy interesante, no se hace muy frecuentemente, ¿no? Pero va en plan de, oye, vamos a revisar algunas de las ideas fundamentales de este tema. Y se centra sobre todo en una idea, ¿no? Y es la idea de verdad, en la prosopagnosia del desarrollo solo está afectada una parte muy concreta del cerebro, ¿vale? Porque claro, esta idea se hereda de la prosopagnosia adquirida, que es que son lesiones muy concretas en unas partes del cerebro y que afectan a unas áreas muy concretas, ¿de acuerdo? Pero claro, es que estos científicos plantean cosas como, a ver, ¿de verdad me tengo yo que creer que durante el neurodesarrollo, que como hemos visto es un proceso muy complejo que tarda muchas décadas en completarse, se producen cambios muy específicos solo en unas partes del cerebro que son solo las que afectan a la capacidad de reconocer rostros? ¿No? Y por ejemplo dan algunos datos interesantes. Por ejemplo, mencionan que hay personas con prosopagnosia que no solo tienen dificultad en reconocer la categoría visual de las caras, ¿vale? En reconocer unas caras y distinguirlas de otras, sino mencionan que hay otras personas con prosopagnosia que también tienen deficiencias, dificultades en reconocer otras categorías de objetos, como podrían ser, me lo invento, ¿no? Una categoría de objetos sería, por ejemplo, distinguir mesas entre sí, ¿no? Distinguir lo que es una mesa respecto al resto de muebles, ¿no? Es verdad que dicen que en los estudios no se ve que todas las personas tengan esto y que es un tema complejo, ¿no? Pero la idea va por ahí de, ¿en serio que las personas con prosopagnosia tienen solo afectado una parte muy concreta del cerebro? Y esto les lleva a analizar, por ejemplo, los propios criterios que llevan a clasificar a una persona con prosopagnosia del desarrollo. Y claro, es que cuando lees eso yo me he quedado flipado porque resulta que la muestra es que está sesgada. Os leo textualmente una parte que he traducido del artículo. Aunque hay un consenso general sobre que la prosopagnosia del desarrollo es heterogénea, esto no se ha incorporado en los reclutamientos, diseños y análisis de los estudios. ¡Ojo, eh! ¡Ojo! Esto es un cuchillo científico muy fuerte, esto. Esto lo desarrollan mucho en el artículo, pero una idea muy importante, clave, de fondo, es que mencionan que no hay un criterio estandarizado y normalizado en todos los estudios para decir esta persona tiene prosopagnosia y esta persona no, y hacen mucho énfasis en que un criterio para excluir a las personas del diagnóstico de prosopagnosia del desarrollo es que tengan otras formas de neurodivergencia. Sobre todo, esto ocurre mucho con personas que tengan trastorno del espectro autista, ¿vale? Que estén dentro de ese espectro.
se las descarta de que tengan prosopagnosia del desarrollo, independientemente de que estas personas tengan realmente pues, dificultades claras de reconocer rostros. Claro, en el artículo te explican que el motivo académico que se da para hacer esto, para excluir a gente que tiene dificultad de reconocer rostros bien medida de la categoría de prosopagnosia del desarrollo, es que se buscan como casos puros. Que se buscan casos puros, entre otras cosas, porque si no, metodológicamente, ¿no? Como que sería muy difícil estudiar, ¿no? Si hay varias cosas a la vez. Pero claro, lo que defienden en el artículo es que en verdad no hay casos puros. O bueno, o son muy poco frecuentes. Y que al filtrar de esta manera estás obviando muchísima información porque según los autores de este artículo, lo normal es que no haya casos puros en cosas del neurodesarrollo. Por ejemplo, una cosa que mencionan es que en las personas con prosopagnosia es mucho más frecuente que se den rasgos como una baja memoria autobiográfica. La memoria autobiográfica es la memoria que se ocupa de registrar los eventos vitales, ¿no? De, pues yo en mi vida me ha pasado esto y esto. Y también es más frecuente que tengan, por ejemplo, sinestesia. De hecho, si recordáis, en el vídeo que tenemos en este canal sobre la fantasía, que es la dificultad, incluso llegando a incapacidad, de generar imágenes mentales, de tener imaginación sensorial, en ese vídeo os mencionaba que el 21% de las personas con prosopagnosia tienen al menos en algún grado afantasía. Por cierto, es un vídeo buenísimo, luego podéis ir a verlo, pero vamos, la idea de fondo, claro, esto nos indica como que había un cierto sustrato neuronal, al menos en muchos casos, común entre fantasía y prosopagnosia del desarrollo, lo cual tiene lógica porque ambas cosas son movidas del desarrollo. Es decir, que la idea que defienden estos autores, que es una idea muy interesante y yo de hecho estoy personalmente bastante de acuerdo en esta visión, es que cuando se produce una alteración en el neurodesarrollo, pues estas alteraciones en el neurodesarrollo no suelen ser hiperespecíficas, sino que como el proceso de neurodesarrollo es muy amplio y durante mucho tiempo, pues lo normal es que en una persona que tenga neurodivergencia en algún aspecto, y esta neurodivergencia se deba a fenómenos del neurodesarrollo, pues es normal que estén afectados en cierta manera muchas otras cualidades. Con lo cual, si tú a una persona solo la puedes colocar en un grupo concreto si solo tiene una de las características y lo descartas porque además tenga otras porque dices que interfiere, lo que estás haciendo es sesgar la muestra, no estás viendo el fenómeno bien, porque claro, solo estás cogiendo los casos que por casualidad solo se ha afectado una pequeña parte del cerebro, pero lo que vemos con los datos y lo que es más lógico es que cuando hay alteraciones en el neurodesarrollo, pues a lo mejor haya unas características más afectadas, pero digamos como que ese proceso inusual que ha ocurrido en esa persona es normal que permee en otras capacidades, en otros sustratos neuronales y por lo tanto lo que hay que tener es una visión en conjunto de las personas neurodivergentes, ¿no? Hay que estudiar a estas personas en conjunto y hay que tener cuidado con aplicar solo categorías muy estrictas y muy rígidas, porque eso puede dar a visiones sesgadas o no solo sesgadas, sino incompletas, que dificultan entender exactamente lo que está pasando. Dicho esto, seguramente una cosa que no hemos abordado y que os estaréis preguntando es, vale, estas personas, en general las personas con prosopagnosia, si no identifican a la gente por el rostro, ¿cómo lo hacen? ¿No? ¿Cómo saben con quién están hablando? Y está muy bien documentado que utilizan, digamos, otros elementos. Por ejemplo, el olfato, elementos muy concretos, en plan de, mira, pues identifico a esta persona por las gafas o porque siempre lleva este tipo de ropa, bufanda o el peinado. No, la voz es un elemento que hemos visto incluso en el relato de Oliver Sacks, que la voz que identificaba a la persona de ese relato a sus alumnos por la voz, ¿no? Utilizan
otra serie de elementos. Y la verdad es que si os estáis preguntando qué se puede hacer si tienes prosopagnosia, pues la verdad es que los estudios, complicado, digamos, ganar funcionalidad en este sentido. Si es prosopagnosia adquirida, en algunos casos sí que es verdad que cuando, según el tipo de lesión, pues si se repara la lesión, remite la prosopagnosia, al menos en algún grado, pero más allá de eso, poco. De hecho, hay algunos trabajos, pero en mi punto de vista están todavía verdes. Las opciones terapéuticas que se están valorando todavía les falta mucho. Todavía les falta mucho. Se están mirando varias cosas, pero todavía poco se puede hacer para estas personas. Y precisamente por eso, a mí me parece muy importante hablar de la prosopagnosia y visibilizarla, porque a día de hoy lo que más se puede hacer para ayudar es el diagnóstico, ¿no? Y hablar de esto y en plan de, oye, si te cuesta este tema, pues bueno, consúltalo con un sanitario y mira a ver si te pueden mirar, porque a lo mejor tienes prosopagnosia. ¿En qué ayuda el diagnóstico? Pues yo personalmente yo creo que ayuda, ¿no? Saber que tienes eso, porque te ayuda a gestionarlo, te ayuda a hablarlo con el entorno, te ayuda a evitar malentendidos, ¿no? Si la gente, si tanto tú como las personas que te conocen, pues saben que tienes esta condición, pues bueno, pues se puede gestionar de una manera. No es lo mismo que la gente sepa que a ti te cuesta reconocer rostros y por eso a veces cometes ciertos errores, a que la gente no lo sepa y lo interprete, yo que sé, que no le has saludado por la calle porque eres un borde o todo este tipo de cosas. Y dicho todo esto, ya para cerrar, os recuerdo que si queréis apoyarme, pues bueno, podéis suscribiros, activar las notificaciones, comentar, todo eso ayuda mucho a nivel del canal. Si queréis más neurociencia que no sea en formato vídeo, tengo libricos. He sacado uno sobre neurobiología del sueño, sobre los sueños y cómo nos afecta la falta de descanso a la salud, que se llama ¿Por qué soñamos? Tengo uno de neurociencia de videojuegos, Neurogamer, también bueno. Libros ilustrados. Todos voy a dejar los links abajo para que podáis acceder a los libros si os interesan. La verdad que me ayuda mucho el tema de del apoyo también en los libros, también que se comente en redes, reseñas, todas esas cosas. Os lo agradezco un montón. Y por último, he estado investigando y he descubierto una cosa. ¿A que no sabéis, ojo, cuál es la parte del cuerpo humano que energéticamente le cuesta más al cuerpo desarrollar? La cara. Claro, porque esto es un chiste, ¿eh? Porque es muy cara. Y cuesta mucho porque es cara, la cara. Suscríbete si te ha gustado el chiste. Y si no, también. Si no, también.